Muy buenas a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis, gente? Espero que ya estáis esperando la expansión sin paciencia. En este video voy a hablar a dos tipos de jugadores del New World. El tipo que todavía no ha llegado a nivel 60, está subiendo un personaje o está a punto de llegar a nivel 60, y luego voy a hablar a la gente que ya son 6.25, están solamente esperando la expansión, no están haciendo nada, básicamente. Nada, es broma. Los que ya son 6.25, ¿vale? Primero, para la gente que va a volver para la expansión o ya están volviendo al juego, ¿qué hay que hacer? Si no eres nivel 60 de momento, no te tiene que preocupar nada. Lo único que te tiene que preocupar es subir a nivel 60. Nada más. Solamente súbete al nivel 60. Luego, después de subir a nivel 60, pues tienes que preparar un par de materiales. No tienes que subir el GS como loco porque el sistema del Expertise se va a quitar del juego. No va a existir eso. Así que no te vayas como loco a subir el GS porque no te va a valer para nada. Lo que tienes que hacer es ir a farmear materiales que vas a necesitar y tal. Y aparte de eso, farmear named. Si puedes, si hay algún named fácil en el juego que te interesa y tal, pues ve a farmearlo. Y el consejo que más te va a servir, en verdad, es subir las profesiones. Todas las profesiones que tienes en el juego, intenta subirla al 200, porque en la expansión te van a hacer mucha falta. Esto es el consejo más importante para la gente que aún no ha llegado a nivel 60 o acaban de llegar a nivel 60 y no saben qué hacer, no han subido GS ni nada. Luego pasamos a la gente que son GS 625, están solamente esperando a la expansión. Lo que tenéis que hacer, gente, preparar materiales para subir las profesiones al 250. Nada más entre la expansión, lo primero que tenéis que hacer es subir las profesiones al 250, porque sin profesiones no vais a poder hacer nada en la expansión. Son muy importantes más que nunca. Y obviamente tenéis que preparar un par de materiales antes de que entre la expansión. Materiales para subir vuestras profesiones, como para fabricar equipo y cosas que vais a necesitar dentro de la expansión. Y vamos a ir a ver todos los materiales que tenéis que guardar. Básicamente, gente, no sé si lo sabéis o aún no, pues han metido materiales nuevos en el juego, que son prismáticos. Tela, cuero, lingotes, hasta escarabajo prismático. Y esos materiales tienen cooldown, como las Modeon. ¿Y cómo se fabrican? Como veis aquí en la imagen lo explica todo. Han metido árboles nuevos que son árboles mitril, han metido fibra nueva que es fibra mitril, han metido mineral que es mitril. El mitril ese, ¿vale? El mitril está por todos lados. No se llama así, pero para que me entendáis, ¿vale? Esto es el mitril. Le llamo mitril, pero cada cosa se llama diferente. Pero básicamente estos son los que farmeas. Fibra de hilo, piel oscura, palo rúnico. Estos materiales obviamente no los podéis conseguir o farmear hasta que esté la expansión. Pero al menos si sabéis cómo se hace el cooldown de este, pues podéis ir preparando ya materiales. Estos materiales de abajo se fabrican a nivel 205, ¿vale? De la profesión. Y estos 250, obviamente. Por eso digo que es muy importante subir las profesiones al 250 nada más entre la expansión. Porque sin poder hacer estos materiales no vas a poder hacer nada en la expansión. Y aparte de eso, el fabricar, el crafteo. Si no crafteas en la expansión, estás F. Y no solamente hablo del crafteo que te vas a la mesa y crafteas, no, hablo hasta de los crafteos que expliqué en el vídeo anterior de cómo equiparte 700 el primer día. De otro lado hay más cosas. Por ejemplo, la gente que quieren subir la profesión de monturas o básicamente quieren vender o aprovechar de esto, que es una cosa nueva en el juego. La profesión de las monturas no cuesta nada subirla al 200. Vas haciendo las quests hasta que consigas la última montura y luego te quedan un par de niveles para subir la profesión. ¿Cómo la subes? Dándole comida al caballo. Y la comida es básicamente esta y ya veis la experiencia que da cada una. Y obviamente fabricas esta y necesitas esta para fabricar esta. Y lo mismo, para fabricar esta pues necesitas estas vitaminas. Lo que tenéis que hacer, la gente que quiere vender o quiere craftearla, tenéis que guardar estos materiales que salen en la foto que os he puesto aquí. Estos materiales no son nada difíciles de conseguir, no son nada difíciles de comprar, son baratos ahora mismo, pero cuando entre la expansión van a subir un poco de precio, algunos obviamente. Así que si podéis ir preparándonos con estos materiales, estaría mejor, porque os vais a facilitar la vida dentro del New World. Otra cosa,
la gente, que sé que muchos de vosotros me vais a preguntar luego por privado o por comentarios o por tweets del tema de las fotos estas que he hecho. Si queréis, no os preocupéis. Todas las fotos que os hago en los vídeos las dejo en el Discord. Igualmente os voy a dejar el Discord en la caja de descripción. Así que podéis entrar allí. Hay foros del New World en mi Discord que están todas las fotos, todo explicado allí. No os preocupéis por nada. Ahora pasamos a lo último, que es muy interesante, son las comidas nuevas. La comida que tienes ahora mismo, si vas a jugar la expansión, no te valdrá para nada. ¿Por qué? Porque te da 40 puntos de atributos y la nueva te da 48, que es el máximo. Aparte de eso, pues te dura 50 minutos. Entonces, la comida antigua, quieres ir GS700 y aprovechar lo máximo de los atributos, no te va a servir de mucho. Pierdes 8 puntos por el camino. Así que lo que hay que hacer es fabricar esta comida nueva. Os recuerdo que todas estas recetas, todo esto está sacado del PTR y todas las recetas no tienen receta. En plan, no tienes que ir a farmear una receta, desbloquearla o comprarla para poder fabricar esto. Con solamente tener la profesión subida al 250, pues puedes fabricarla, ningún problema. Además, puedes ir usando esta comida desde nivel 61, que os lo he puesto aquí para que lo sepáis, para que quede bien claro. Desde nivel 61, aprovecharla, comerla. Estos son todos los ingredientes que tenéis que ahorrar o guardar antes de que salga la expansión. Todos salen aquí. Y los que salen tapados por mi cabeza, os lo voy a dejar en el Discord como dije antes. Pero básicamente, en mi opinión, esto es todo lo que tenéis que ir guardando. Aparte de los materiales, lo típico, recalco, yo qué sé, tela y todo eso, pues obviamente lo vais a guardar un poco. No vais a guardar allí 20.000 de cuero. Vais a guardar, yo qué sé, 5.000, 4.000 y tal. Y lo que os haga falta para subir las profesiones. Bueno, gente, espero que os haya servido el vídeo este. Si sí, dadle un like si os ha gustado. Y me gustaría saber cómo vais con el progreso de prepararse para la expansión. Dejádmelo en los comentarios a ver qué habéis preparado. ¿Qué habéis preparado? Si habéis preparado algo o aún nada. Y si os gusta el contenido este del New World y tal, pues, y no estáis suscritos, pues ya es el momento, ¿vale? Y nos vemos en otro vídeo. ¡Chao!